Cuando las empresas y consumidores venden o adquieren productos y servicios, toda la información de estas operaciones debe registrarse en algún documento que soporte dicho movimiento de forma legal y que sirva como comprobante de una transacción comercial. Este documento se llama factura. Por eso, te doy la bienvenida al curso de gestión de cobros y cartera de Eduteam Academy, donde aprenderás sobre el sistema de facturación, su concepto, importancia, las partes que le integran y las modalidades de facturación. ¿Estás listo? Empecemos. Primero veamos, ¿qué es una factura? Una factura es un documento legal que detalla la información y el costo de una transacción comercial entre un vendedor y un comprador. Es un registro detallado de los bienes o servicios proporcionados, su cantidad, el precio unitario y el importe total a pagar. Ahora bien, ¿por qué las facturas son importantes en el campo comercial? Su importancia radica en que éstas funcionan como garantía crediticia, es decir, como respaldo para los acreedores en caso de que el deudor no cumpla con la obligación. En la actualidad, esta figura es muy utilizada por diferentes entidades con la finalidad de no perder dicho capital al otorgar un crédito. A continuación, conozcamos las partes principales que componen una factura. Partes de una factura. Una factura generalmente consta de varias partes que proporcionan información detallada sobre la transacción comercial. Las partes más comunes de una factura son: encabezado. Es la sección superior de la factura que contiene la información de la empresa emisora, su nombre, dirección, número de teléfono, correo electrónico y datos fiscales, como podemos observarlo en la imagen. Seguimos con el logo de la empresa. No es un requisito obligatorio, pero sí es recomendable que las facturas incluyan el logo comercial para transmitir una imagen más profesional. Aquí podemos observarlo. Continuamos con el número y fecha de emisión. Se indica un número único para identificar la factura junto con la fecha en la que se emitió. Aquí podemos observarlo en el ejemplo. Seguimos con los datos del cliente. Se incluyen los datos del cliente o destinatario de la factura como su nombre o razón social, dirección y número de identificación fiscal. Aquí podemos verlo. Luego continuamos con la descripción de los bienes o servicios. Se detalla la naturaleza de los bienes o servicios vendidos, especificando su cantidad, unidad de medida, precio unitario y cualquier otro detalle relevante, como aquí podemos visualizarlo. Luego seguimos con el subtotal. Es la suma total de los montos individuales de los bienes o servicios, antes de aplicar impuestos u otros cargos. Aquí podemos observarlo. Luego tenemos los impuestos. Si corresponde, se indican los impuestos aplicables sobre la venta, como el impuesto al valor agregado IVA u otros impuestos locales. Aquí vemos en el ejemplo. Luego seguimos con el total. Es el importe total a pagar, incluyendo impuestos y otros cargos adicionales. Aquí podemos observarlo. Luego seguimos con la forma de pago. Se especifica cómo se debe realizar el pago, ya sea en efectivo, en cheque, transferencia bancaria u otras formas de pago aceptadas. Aquí podemos visualizarlo. Luego seguimos con las condiciones de pago. Se establecen los plazos y las condiciones de pago acordadas entre la empresa y el cliente. Veámoslo en el ejemplo. Seguimos con la información adicional. Puede incluir información adicional relevante como notas, términos y condiciones de la venta, políticas de devolución, entre otros. Aquí podemos observarlo. Ahora veamos los requisitos con los que debe cumplir una factura. Los requisitos de una factura pueden variar según el país y las regulaciones fiscales específicas. Sin embargo, los requisitos más comunes son: número de factura. Cada factura debe contar con un número único y secuencial para su identificación y registro, como podemos observar. Luego encontramos la fecha de emisión. Debe indicarse la fecha en la que se emitió la factura. Continuamos con los datos del emisor y receptor. Es importante que se incluyan los datos de ambas partes, tanto del vendedor como del comprador, como podemos observar en el ejemplo. Luego sigue la descripción de los bienes o servicios. Deben detallarse de manera clara y precisa los bienes o servicios proporcionados. Aquí podemos observarlo.
Luego sigue el importe y total a pagar. Se debe incluir el precio de los bienes o servicios adquiridos, así como el impuesto correspondiente y el total a pagar. Veámoslo en el ejemplo. Existen diferentes tipos de facturas que se utilizan en función de las características de la transacción comercial o de los requisitos legales y fiscales de cada país. Algunos de los tipos de facturas más comunes en el mundo comercial son factura ordinaria, factura simplificada, factura pro forma, factura rectificativa, factura recapitulativa, factura electrónica. Cada uno de estos tipos de factura tienen una función diferente y proporciona detalles específicos para el registro y documentación de las transacciones comerciales. Conozcamos qué comprende cada una. Factura ordinaria. Una factura ordinaria es un tipo de factura comúnmente utilizada en transacciones comerciales para documentar la venta de bienes o servicios. Contiene información detallada sobre la transacción comercial. Por lo general, incluye datos como el nombre y dirección del emisor y del receptor, fecha de emisión, número de factura, descripción de los bienes o servicios, cantidades, precios unitarios, importes totales, impuestos aplicables y cualquier otro detalle relevante para la transacción. Factura simplificada. La factura simplificada es un tipo de factura que se utiliza para documentar las operaciones comerciales de menor cuantía o en determinados sectores comerciales. A diferencia de una factura ordinaria, la factura simplificada tiene un contenido más reducido y con menos detalles. Contiene información básica sobre la transacción, pero no incluye todos los elementos obligatorios de una factura completa. Factura pro forma. La factura pro forma es una factura preliminar o estimativa que se emite antes de la venta real de bienes o servicios. Proporciona información sobre los productos o servicios, sus precios y otros detalles relevantes. La factura pro forma se utiliza comúnmente para establecer una cotización o presupuesto antes de que se realice la transacción final. Factura rectificativa. Una factura rectificativa, también conocida como nota de crédito o factura de abono, es un documento que se emite para corregir errores o realizar ajustes en una factura previamente emitida. Su finalidad principal es rectificar y reflejar correctamente la información de la factura original. Factura recapitulativa. Una factura recapitulativa es un tipo de factura que se emite para resumir y consolidar múltiples transacciones o facturas individuales en un solo documento. En lugar de emitir una factura separada para cada transacción, una factura recapitulativa permite agrupar y presentar de manera resumida la información de todas las transacciones realizadas en un periodo determinado. Factura electrónica. Una factura electrónica es un tipo de factura que se emite y se envía en formato digital, sin necesidad de ser impresa en papel. Se trata de un documento que cumple con los mismos requisitos legales y fiscales que una factura tradicional, pero se emite y se gestiona de manera electrónica. Para que tenga validez en el campo administrativo, la factura debe contener todas las partes de una factura ordinaria. Además, al emitir la factura electrónica debe existir un consentimiento tanto del emisor como del receptor. Ahora, aprendamos sobre el proceso de facturación. El proceso de facturación es el conjunto de actividades y pasos que una empresa lleva a cabo para generar y enviar facturas a sus clientes por los bienes vendidos o servicios prestados. Es importante destacar que el proceso de facturación puede variar según las necesidades y los sistemas utilizados por cada empresa. Además, las regulaciones fiscales y legales pueden diferir en cada país. Veamos el proceso de facturación a través de un ejemplo. El día 1 de enero de 2023, la empresa comercial Blue Company realizó una venta de equipos médicos a la clínica Salud y Vida Medical Center. El concepto de la compra fue de suministro de equipos médicos. Entre estos suministros encontramos bombas de dolor, mesas quirúrgicas, luces quirúrgicas y monitores, siendo el importe facturado de 17.900.000. Ahora te enseñaré paso a paso el proceso de facturación. Paso 1. Crear la factura. Este es el primer paso para la emisión de una factura donde se registra de manera formal y detallada una transacción comercial entre un vendedor y un comprador. Se puede utilizar un software especializado, una plantilla para crear la factura o un talonario. Como ya mencionamos, es importante incluir todos los datos necesarios en la factura. A continuación, veamos cómo crear una. Teniendo en cuenta nuestro ejemplo en cuestión, la creación de la factura quedaría de la siguiente forma. Utilizamos una factura ordinaria.
la cual debe contener los datos de la empresa que está vendiendo, que en este caso es Blue Company, debe tener el NID, que es el número de identificación tributaria, la dirección, teléfonos y correo electrónico de la misma, como también el logo de la compañía. Asimismo, debe contener la ciudad y la fecha de emisión de factura. Continuando con los datos del cliente, en nuestro ejemplo sería Salud y Vida Medical Center, como también su número de identificación tributaria y dirección del cliente. Además, debe contener el concepto de la facturación. Para este caso es suministro de equipos médicos. También debe tener todas las características de esa compra. En este caso fueron bombas de dolor, mesas quirúrgicas, luces quirúrgicas y monitores. Sus precios unitarios, número de unidades y el precio total, dando el total de la facturación. También debe incluir el importe, en este caso un descuento o una retención que corresponde al IVA del 19%. Y al final podemos observar el total de la factura ordinaria. Al final de la factura también encontramos el modo de pago. Recordemos que cada factura tiene unas condiciones que se han pactado entre el cliente y el vendedor. Paso 2. Verificar la información. En este paso se debe realizar una revisión minuciosa de todos los datos contenidos en el documento. Esto incluye verificar que la información sea precisa, completa y esté libre de errores. Durante este proceso se comprueba la exactitud de los cálculos realizados, se asegura que se hayan aplicado correctamente los impuestos correspondientes y se verifica la inclusión de descuentos, recargos u otros ajustes necesarios. Para nuestro ejemplo, es fundamental dejar claridad al cliente de la forma de pago, puesto que habrá un interés adicional en el pago final. Además, es necesario corroborar los datos de contacto proporcionados por el cliente. Recordemos que la factura es nuestra garantía y la forma de mitigar el riesgo del no pago de la misma. Siempre se recomienda que en la emisión de una factura haya una doble intervención, es decir, si un funcionario la crea, otro la debe validar para evitar errores. En nuestro ejemplo, debemos contar con una información del cliente verídica, es decir, el número del NID debe estar completo y debemos contar con una dirección que sea verídica. Además, debemos dejar claridad al cliente de la forma de pago. En este caso, se pagará el 100% de los productos al momento de la entrega. Debemos tener en cuenta todos los pasos de nuestra factura para evitar errores en un futuro, ya que recordemos que la factura es nuestra garantía. Paso 3. Envío o entrega de la factura. Una vez verificada, se procede al envío o entrega personal de la factura al cliente, utilizando diferentes métodos según las preferencias y necesidades de ambas partes. Este paso puede realizarse a través de distintos medios, como el envío por correo postal, el envío por correo electrónico o el uso de plataformas electrónicas de facturación. Ahora bien, ¿qué sucede si al momento de crear una factura esta contiene un error? Si al momento de crear una factura se observa que esta contiene un error, se debe proceder a rectificar la factura, lo que implica identificar el error, emitir una factura rectificativa emitiendo una nueva factura que incluye la corrección del error, anular la factura original, enviar la factura rectificativa. Es importante destacar que el proceso de facturación puede variar según las necesidades y prácticas de cada empresa, así como la legislación fiscal y las regulaciones del país en el que opera. Además, el uso de sistemas y software de facturación electrónica puede agilizar y automatizar gran parte de este proceso, optimizando la eficiencia y reduciendo errores. Me encantaría saber tu opinión. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de la implementación de la factura electrónica en comparación con el uso de facturas en papel? Déjame tu respuesta en los comentarios. Nos vemos en la próxima clase del curso de gestión de cobros y cartera de Eduteam Academy. ¿Te ha gustado este video? Te invito a continuar tu aprendizaje ingresando a eduteam.com, donde encontrarás más de 6.000 cursos gratis y con certificado. Además, podrás interactuar con personas de todo el mundo. Ingresa ahora o descarga nuestra aplicación móvil.